En el hospital más caro de la ciudad, el millonario observaba a su hijo de 7 años en coma, conectado a un respirador. Ni los mejores médicos del país podían ayudarlo, hasta que una niña de la calle entró en la habitación, lo miró a los ojos y dijo, con una calma que heló la sangre, «Puedo curarlo, no, pero no gratis». Desesperado, él aceptó de inmediato, pero jamás imaginaría lo que ella le pediría a cambio, y mucho menos en lo que eso terminaría. La habitación era demasiado blanca, demasiado fría, demasiado callada, ese silencio que solo existe en los lugares donde la vida pende de un hilo. Miguel Herrera, heredero de una vasta red de empresas multinacionales, estaba inclinado sobre el borde de la cama de su hijo, con el rostro tenso, los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada. Allí no era CEO ni heredero, ni el hijo perfecto que siempre obedecía a sus padres, incluso cuando eso significó abandonar a la mujer que más había amado en su vida, 10 años atrás, por la desaprobación de su familia. Era solo un padre desesperado, frente a la cama del hospital donde Arturo, su pequeño de 7 años, yacía inconsciente, con una mascarilla de oxígeno cubriendo parte de su rostro pálido y los labios entreabiertos, como si rogara por aire. «Hijo, escúchame», susurró intentando contener la voz quebrada. «Quédate aquí conmigo, sí, por favor». Pero Arturo no reaccionaba. Miguel pensaba, ¿de qué sirve todo el poder del mundo si no puedo salvarlo? Ya había comprado hospitales enteros. Ahora lo cambiaría todo por un simple parpadeo de ese niño. Arturo, frágil e inmóvil, parecía haber sido vencido desde adentro. Su cabello castaño claro se pegaba a la frente y los párpados caían pesados, sin ningún signo de vida. Un virus misterioso lo había atacado de forma brutal. Los médicos, los mejores del país, algunos traídos del extranjero, habían agotado protocolos, intentos, exámenes, ningún resultado, ninguna mejora. Es una infección viral rara, aún sin respuesta. Fue lo último que Miguel escuchó antes de sentir que el piso desaparecía bajo sus pies. Como que sin respuesta, solo tiene 7 años. Cada hora que pasaba, parecía que el cuerpo de su hijo se rendía un poco más. Dios mío, llévame a mí en su lugar, pensaba, angustiado, pero Dios también parecía ausente en aquella habitación estéril. No puedo perderlo, murmuró con la mano sobre la frente del niño. Arturo era fruto de un matrimonio arreglado, impuesto a la fuerza por sus padres cuando él aún era joven. Un matrimonio sin amor, hecho solo para unir familias, aumentar patrimonios. Salió mal, como era de esperarse. Pero Arturo era el único acierto de todo aquello. Y ahora allí, era como si la vida estuviera castigando la única parte de él que realmente valía la pena. Miguel pasaba los dedos por el cabello de su hijo. «Quédate conmigo, hijo mío, por favor». El sonido de la puerta al abrirse interrumpió ese momento de dolor silencioso. Una niña entró, sola. Tendría unos 8 años, la piel morena cubierta de polvo y el cabello atado de cualquier forma. Su ropa era simple, desgastada, pero sus ojos, había demasiada firmeza en ellos para una niña de su edad. Se detuvo frente a la cama, como si ya supiera exactamente lo que estaba haciendo. «Puedo curarlo», dijo con voz firme, sin titubear. Miguel se giró, atónito. Tardó unos segundos en entender si de verdad había escuchado eso. «¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dejó entrar aquí?» La niña no respondió. No retrocedió, solo repitió: «Me llamo Andrea. Puedo curarlo, pero no gratis». Miguel se levantó nervioso. La cabeza le daba vueltas. «¿Quieres dinero? ¿Es eso? Te doy lo que quieras. Dime cuánto». La niña respiró hondo. «No quiero dinero», respondió con un tono sereno que hizo que el corazón de Miguel casi se detuviera. La incredulidad se dibujó en el rostro del empresario. «¿Tú no quieres dinero?», repitió él como si hablara un idioma desconocido. Andrea mantuvo la mirada firme.
quiero que me ayudes a encontrar a mi mamá. Ella desapareció. La firmeza de la niña lo desarmó. Miguel dio un paso atrás, intentando entender si estaba soñando, alucinando, delirando por el cansancio. Esto es un hospital. Es una habitación aislada. ¿Cómo entraste aquí? Pero en el fondo, ya sabía que esa era la pregunta equivocada. La niña no era el problema, ella era otra cosa. Andrea se acercó a la cama, observando a Arturo con una ternura silenciosa, pero también con una mirada llena de conocimiento que nadie más tenía. Miguel la miraba como si tuviera frente a sí un enigma. Algo en ella rompía las reglas, las certezas, los protocolos, pero no era agresiva, era solo decidida, inexplicable. Y a esas alturas, lo inexplicable ya parecía más confiable que cualquier médico renombrado. Miguel seguía parado entre la cama de su hijo y aquella niña desconocida, con el corazón latiendo con fuerza como un tambor descontrolado. La pregunta martillaba en su mente. ¿Y si está diciendo la verdad? Siempre fue un hombre pragmático, racional, moldeado para liderar con firmeza. Pero ahí ya no había lógica. Solo había un niño entre la vida y la muerte, y una niña misteriosa diciendo que podía salvarlo. Miguel miró a Arturo una vez más. El color de la piel del niño parecía aún más pálido que antes. El tiempo estaba en su contra. Si te ayudo, ahora, ¿puedes hacer algo por él?, preguntó Miguel con la voz temblorosa, intentando entender si realmente estaba negociando la vida de su hijo con una niña de la calle. Andrea asintió despacio, sin bajar la mirada. Sí puedo. El silencio que siguió fue espeso. Miguel dio un paso hacia adelante. Entonces dime qué debo hacer. Andrea sacó entonces del bolsillo un pequeño frasco de vidrio ámbar, con un corcho amarrado con un pedazo de hilo. Era rústico, improvisado, pero en sus manos parecía un artefacto sagrado. Le extendió el frasco y por un momento sus dedos rozaron los de Miguel. Dáselo a él. Miguel tomó el frasco con cierta desconfianza. La sustancia en su interior era turbia, verdosa, con restos de hojas y raíces molidas. El olor era fuerte, casi penetrante. Miró a Andrea buscando algún signo de duda en su rostro, pero no había ninguno. ¿Qué es esto?, preguntó. Es lo que puede salvarlo, respondió ella. Así de simple. Miguel dio media vuelta, cruzó el pasillo del hospital con el corazón acelerado y entró a la sala médica, donde dos especialistas aún analizaban los últimos exámenes. «Apliquen esto», dijo, extendiendo el frasco. Los médicos se miraron entre ellos. Uno de ellos arqueó una ceja. «Señor Herrera, con todo respeto, esto es un compuesto no identificado. No conocemos su procedencia ni su toxicidad». Miguel no dudó. «Yo tampoco lo sé. Pero sé que nada de lo que han intentado hasta ahora ha funcionado. Aplíquenlo, ahora». Hubo una pausa pesada. El segundo médico intentó argumentar, pero Miguel lo interrumpió de inmediato. «Si no lo hacen ustedes, lo haré yo». El apellido Herrera aún tenía poder, incluso en medio del caos. La autoridad en su voz apagó cualquier resistencia. Prepararon la solución con cautela y la integraron al suero, monitoreando cada latido del niño como si estuvieran frente a una bomba a punto de explotar. Las primeras 2 horas parecieron eternas. Miguel no despegaba los ojos del monitor cardíaco, conteniendo la respiración con cada oscilación. Andrea seguía de pie, apoyada en una esquina del cuarto, observando todo con la misma mirada serena. Era como si supiera exactamente lo que estaba por suceder, y entonces un bip distinto. Luego otro. La frecuencia cardíaca se estabilizó. El oxígeno empezó a fluir con menos esfuerzo. La piel de Arturo, antes fría y sin color, comenzó a recuperar un leve tono rosado. Los médicos se acercaron atónitos. «Estamos viendo mejoría». Miguel llevó las manos a la boca, temblando. No podía creerlo. Aquello no era posible. No tenía sentido.
pero estaba ocurriendo. Andrea caminó despacio hasta el lado opuesto de la cama y simplemente observó, como si esperara algo más grande. A la mañana siguiente, el milagro tomó forma. Miguel despertó con el sonido de un susurro. «Papá». Era débil, pero claro. Abrió los ojos y vio a Arturo mirándolo con los ojos húmedos y vivos. ¡Vivos! «¡Dios mío! ¡Arturo!», gritó, casi tropezando al levantarse. Abrazó a su hijo con fuerza, sin poder contener las lágrimas. «Volviste. Volviste a mí». Andrea observaba todo en silencio. Miguel alzó la vista, aún de rodillas al lado de la cama, y la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y reverencia. Tú salvaste a mi hijo». Ella simplemente asintió, como si eso fuera lo más natural del mundo. «Ahora tienes que cumplir tu parte», dijo con calma. Miguel la miró durante unos segundos, y ahí, por primera vez, sintió que algo se rompía dentro de él. Orgullo, escepticismo, desconfianza, todo cayó por tierra. Se levantó, respiró hondo y dijo, «La voy a encontrar, donde sea que esté». Miguel no durmió esa noche. Arturo, por fin en reposo, respiraba tranquilo con el rostro volteado hacia la ventana, donde los primeros rayos de la mañana comenzaban a atravesar las persianas. Andrea seguía despierta, sentada en silencio en el sillón al lado, con las piernas dobladas y la mirada fija en el suelo. Miguel se acercó, se arrodilló lentamente y habló con delicadeza. «Andrea, dime el nombre de tu mamá y cómo es ella. La voy a encontrar, te lo prometo». La niña levantó los ojos despacio. «Se llama Mónica», dijo con firmeza. «Tiene 30 y tantos años, piel morena, cabello negro y lacio. No es muy alta. Tiene la cara delgada, ojos tristes y habla bajito. Casi siempre parece tener miedo». Miguel sintió un nudo en el pecho. No era solo por las palabras, sino por algo escondido dentro de ellas. Aquella descripción parecía despertar memorias antiguas que él prefería no remover. La imagen de la mujer comenzó a tomar forma en su mente antes de que pudiera evitarlo. Y por un breve instante, su mirada se perdió. «Voy a hacer todo lo posible por encontrarla, ¿está bien?». La niña asintió con un gesto pequeño y, de nuevo, guardó silencio. Pero en ese silencio habitaba algo que Miguel aún no estaba listo para escuchar. Al día siguiente, Miguel puso a todo su equipo en movimiento. Era como un CEO en modo de guerra, pero ahora por motivos mucho más humanos. Contrató detectives privados, llamó a contactos en instituciones públicas, activó fundaciones familiares que trabajaban en comunidades. «Quiero el nombre Mónica Cruzado con todos los registros hospitalarios, albergues, centros de atención, cualquier lugar», ordenó. No quería solo cumplir la promesa. Algo dentro de él ansiaba respuestas. Era como si una puerta antigua estuviera empezando a abrirse, despacio, pero inevitablemente. En el tercer día de búsqueda, ya de noche, Miguel recibió una llamada a su celular personal. Del otro lado de la línea estaba Ricardo, uno de sus asesores más discretos, que se había mostrado particularmente comprometido con el caso. «Señor Herrera, encontramos algo». Miguel se levantó de la silla de inmediato. «Dime». Hubo un segundo de duda. «Hay una mujer con ese nombre, Mónica. Está internada en un hospital público en la zona norte. Fue víctima de un atropello hace unas 2 semanas. Está en estado grave, pero fuera de peligro. Las características coinciden con la descripción que dio la niña». Miguel se quedó inmóvil por unos segundos. «¿Qué hospital?», preguntó, con la voz ya firme. Anotó la dirección, colgó, se puso el saco y llamó a Andrea. «Vamos». La niña lo acompañó sin preguntar nada. Ya estaban unidos por algo más fuerte que la desconfianza. En el auto, el silencio era llenado solo por las bocinas de la ciudad y el sonido apagado del radio. Andrea apretaba el cinturón con ambas manos y Miguel, al volante,
Miraba al horizonte con pensamientos confusos. Su corazón estaba inquieto. Parte de él deseaba que fuera un error. Otra parte ya sabía que no lo era. La ciudad pasaba por la ventana, borrosa por las luces de los postes y por la prisa que el momento exigía. Cuando finalmente divisaron el edificio del hospital a lo lejos, Miguel redujo la velocidad. Su respiración se aceleró sin que se diera cuenta. La mano le sudaba en el volante. Andrea se enderezó en el asiento, con los ojos fijos en la entrada iluminada. Se estacionó frente a la recepción y apagó el motor. Permanecieron unos segundos dentro del auto, en silencio. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir, pero sabían que estaban a segundos de algo que podía cambiarlo todo. Miguel respiró hondo, empujó la puerta y bajó. Andrea hizo lo mismo. Y entonces caminaron lado a lado hacia la entrada del hospital, sin saber que el pasado, por fin, estaba a punto de golpear la puerta con fuerza. El pasillo del hospital olía a desinfectante y silencio. Miguel caminaba despacio, con Andrea a su lado, sus pasos resonando de forma incómoda. Cada vez que pasaban por una puerta entreabierta, su corazón parecía tropezar dentro del pecho. Era un hospital sencillo, lejos del lujo de las clínicas que solía frecuentar. Pero eso no era lo que lo ponía nervioso. Era la sensación creciente de que estaba a punto de enfrentar algo que había quedado sepultado por demasiado tiempo. Miró a Andrea, que caminaba en silencio, pero apretaba el tirante de su blusa con sus pequeños dedos. Cuando la enfermera indicó el número de la habitación con un gesto amable, Miguel necesitó respirar hondo. Era el momento. Empujó la puerta lentamente. La habitación era simple, con una sola cama al centro, sábanas blancas y una ventana entreabierta, dejando entrar el viento tibio de la tarde. Y entonces la vio. Mónica, acostada, el rostro más delgado de lo que recordaba, pero con la misma expresión serena de siempre. Las marcas del atropello aún estaban allí, un brazo vendado, el cuello inmovilizado, un rasguño visible en el mentón, pero estaba viva, fuera de peligro, y la mirada, esa mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, por un instante todo se congeló. Miguel sintió que el mundo giraba al revés. «Tú», susurró ella, sorprendida, sin saber si era un sueño o la realidad. Andrea corrió hasta la cama y tomó su mano. «Mamá, lo traje. Él ayudó a encontrarte». Mónica miró a su hija con ternura. Luego volvió la vista hacia Miguel. Un silencio denso flotó en el aire, cargado de todo lo que nunca se dijo. Miguel, inmóvil, solo la miraba. Era ella. La mujer que había amado profundamente en su juventud, su novia, su confidente, el amor más verdadero que había tenido, y también la mujer que abandonó por cobardía, por miedo, por obedecer las órdenes de sus padres, terminar con ella por no ser de su nivel. Y obedeció. «¿Todavía te acuerdas de mí?», preguntó él con la voz quebrada. Mónica sonrió, una sonrisa triste y llena de historia. «¿Cómo podría olvidarte? Fuiste el primer y último hombre que amé, Miguel. Y también el que me dio la espalda cuando más te necesitaba». Miguel bajó la mirada invadido por la culpa. «Era joven. Me dejé llevar por la presión, por mis padres. Fui débil». Ella asintió lentamente. «Sí, lo fuiste. Y yo me quedé con todo». Él se acercó un poco más. «Perdóname, por favor. No sabía qué hacer. Pero debí haberte buscado». Ella respiró hondo, la voz temblorosa pero firme. «Pero no lo hiciste. Obedeciste a tus padres y hiciste lo que te ordenaron, como siempre». Y pocos días después, descubrí que estaba embarazada. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Miguel se quedó paralizado, mirando a Mónica sin poder respirar bien. «¿Qué?». Ella mantuvo los ojos fijos en él. «Lo que escuchaste. Estaba esperando una hija tuya». La mente de Miguel se nubló.
Miró a Andrea como si estuviera viendo a una persona nueva. ¿Estás diciendo que Andrea? Mónica asintió. Sí, Andrea es tu hija, Miguel. Un silencio se apoderó de la habitación, pero ahora era otro tipo de silencio, el que llega cuando el suelo desaparece. Miguel se llevó las manos al rostro, incrédulo. Dios mío, ¿por qué nunca me lo dijiste? Mónica tragó saliva. Porque lo intenté. Fui hasta tu casa, Miguel. Toqué el portón de la mansión. Estaba asustada, pero fui. Quería contártelo, pero tus guardias me echaron. Dijeron que actuaban por órdenes de tus padres, que tú no querías saber nada de mí, que me desapareciera. Miguel abrió los ojos, horrorizado. No, yo nunca supe eso. Ellos me lo ocultaron. Mónica asintió con una tristeza ya cansada. Ellos decidieron todo por ti, y yo entendí que estaba sola, por mi cuenta. Andrea observaba en silencio, intentando entender lo que todo eso significaba. Miguel respiraba con dificultad, los ojos enrojecidos. Entonces se volvió hacia la niña, se arrodilló y dijo: Mi amor, eres mi hija. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Y nada, absolutamente nada, me va a alejar de ti. Andrea, con lágrimas silenciosas, se acercó. Él la abrazó con fuerza, como quien sostiene una parte de sí mismo que había perdido. Salvaste la vida de tu hermano. Y yo ni siquiera sabía que existías. Susurró con la voz completamente quebrada. Miró a Mónica nuevamente. Había en sus ojos un amor antiguo renaciendo, pero herido, desgastado, y un arrepentimiento que no cabía en el pecho. No puedo borrar lo que pasó. Pero si aún hay alguna oportunidad, quiero ser su padre. Y quiero estar con ustedes. Mónica no respondió. Solo los observó abrazados, sintiendo que su corazón se abría una pequeña rendija. Y en aquella habitación simple, sin ningún lujo, una familia que nunca llegó a existir comenzaba a reconocerse entre el dolor, el perdón y la promesa de algo nuevo. Los días siguientes se vivieron en suspensión. Miguel pasaba horas entre la habitación de Mónica y la de Arturo, ahora en franca recuperación. Cada vez que miraba a Andrea, sentía una mezcla de ternura, culpa y fascinación. Era su hija, y al mismo tiempo una desconocida que había irrumpido en su vida como un vendaval silencioso, pero transformador. La observaba ayudar a su madre con cuidado, contarle historias a su hermano, dibujar en pedazos de papel cualquiera, como si fuera lo más natural del mundo. Pero para Miguel, nada era natural. Todo era nuevo, intenso, abrumador. Una tarde de cielo encapotado, Miguel se quedó de pie frente a la ventana del hospital, mirando los autos allá abajo. El teléfono vibraba sin cesar. Consejeros de la empresa, reuniones aplazadas, periodistas husmeando su ausencia. Él lo apagaba todo. Por primera vez en décadas, el mundo corporativo podía esperar. Lo que importaba ahora estaba allí, dentro de esos pasillos fríos. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, se preguntó en voz baja. E inmediatamente pensó en Andrea, en Mónica y en Arturo sonriendo por primera vez en días. Sí, por primera vez lo estoy. Mónica ya podía sentarse con ayuda. Se estaba recuperando bien, a pesar de que su cuerpo aún estaba débil. Miguel apareció con 2 médicos de su confianza y un asistente personal. «Vamos a trasladarlas a mi casa», dijo con firmeza. Andrea abrió los ojos sorprendida. «¿Pero podemos?», Mónica dudó. «Miguel, no sé si…» Él se acercó a ella con la mirada firme. «No es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer. Tú salvaste a mi hija, y mi hija salvó a mi hijo». Mónica lo miró conmovida, pero aún desconfiada. «Solo quiero que estés seguro de esto». «Nunca he estado tan seguro de nada». Horas después, el auto negro se detuvo frente al alto portón de la mansión Herrera. Miguel bajó primero. Al abrir la puerta trasera para Andrea y Mónica, sintió algo helado subirle por la espalda. Aquella casa,
cargaba más que recuerdos, cargaba fantasmas. Y ahora estaba a punto de enfrentarlos. Al entrar, la grandeza de la residencia contrastó violentamente con la sencillez de sus visitantes. Andrea caminaba con pasos contenidos, como quien teme ensuciar el suelo. Mónica, en cambio, mantenía la cabeza en alto, aunque visiblemente incómoda. En la sala los padres de Miguel ya los esperaban. El padre, impasible, con los brazos cruzados. La madre sentada en el sofá de cuero claro, con un delicado pañuelo en el cuello, y la expresión agria de quien huele algo desagradable. «Miguel, ¿qué es esto?», empezó el padre sin rodeos. «¿Trajiste huéspedes?», ironizó. Miguel se colocó entre ellos y las dos. «No son huéspedes, son mi familia». El silencio que siguió fue denso, casi hostil. La madre alzó las cejas. «¿Esa mujer? ¿La misma que juraste olvidar? Miguel, estás trayendo de vuelta un error que casi destruye tu juventud». Miguel se quedó sin aliento por un segundo. Andrea bajó la mirada. Mónica apretó la mano de su hija en silencio, pero antes de que cayera alguna lágrima, Miguel dio un paso al frente, los ojos encendidos. «Basta. Toda mi vida los obedecí. Fui moldeado para agradar. Tragué decisiones, tragué silencio. Pero esta decisión es mía». El padre se levantó. «Estás cegado. Esto es emoción, no razón. Siempre fuiste el más sensato». Miguel se acercó. «No, siempre fui el más controlado, y estoy cansado. Abandoné a la mujer que amaba. Dejé que mi hija creciera sin un padre, y casi pierdo a mi hijo por estar ciego». Respiró hondo. «Eso se termina aquí». La madre también se puso de pie, ahora con la voz fría. «¿Crees que entiendes el mundo ahora? ¿Por un tropiezo de la vida?». Miguel la miró con firmeza. «No es un tropiezo. Es lo único que quedó de todo lo que ustedes me hicieron abandonar. Y ahora elijo lo que quiero llevar conmigo». El padre cruzó los brazos. La madre solo suspiró, decepcionada. Miguel se volvió hacia Mónica y Andrea, que estaban juntas, detenidas cerca de la escalera. Caminó hacia ellas, extendió la mano y dijo con voz firme: «Vamos arriba». Ambas aceptaron en silencio y subieron a su lado, sin mirar atrás. Cuando la puerta del piso superior se cerró, el silencio en la mansión ya no era el mismo. Era un silencio de ruptura. Ese momento había partido su historia en dos. Miguel no sabía lo que le esperaba de ahora en adelante, pero sabía lo que dejaba atrás, y no se arrepentía. Los días que siguieron a la llegada de Mónica y Andrea a la mansión estuvieron marcados por una extraña mezcla de silencio y renacimiento. El piso superior, antes frío e impecable, fue ganando vida poco a poco. Andrea esparcía dibujos por los muebles, dejaba pequeños juguetes olvidados sobre las alfombras, y sus risas empezaron a llenar los pasillos antes tan rígidos. Mónica, aún en recuperación, insistía en ayudar con los detalles de la casa. Reorganizó flores, preparaba infusiones sencillas en la cocina, ponía pequeñas alegrías en lugares donde antes solo había austeridad. Miguel lo observaba todo con una mezcla de admiración e incredulidad, como si ya no reconociera su propia casa, pero al fin comenzara a reconocerse a sí mismo. Arturo, ahora más fuerte, regresó a casa con energía renovada, y fue Andrea quien sostuvo su mano la primera vez que él subió las escaleras. «Despacio, ¿sí? Si te cansas, paramos», le dijo con esa voz dulce y segura que Miguel empezaba a identificar como un rasgo suyo. La complicidad entre los hermanos fue instantánea. Jugaban como si siempre se hubieran conocido, compartían secretos en un rincón del sofá, se reían con códigos infantiles que solo ellos entendían. Miguel a veces solo los observaba a la distancia, con el corazón apretado por un amor que parecía haber llegado tarde, pero al mismo tiempo, justo a tiempo. Entre él y Mónica, la convivencia fue más lenta. Había cariño, sí, había respeto, pero también cicatrices mal cerradas. A veces,
Un silencio entre ellos decía más que cualquier conversación. En otras, una mirada bastaba para rescatar algo antiguo que aún ardía bajo las cenizas. Miguel la observaba en pequeños gestos, cuando arropaba a Andrea, cuando hablaba con amabilidad con los empleados, cuando miraba por la ventana como quien se busca a sí misma. En una de esas tardes, él se acercó despacio. ¿Estás bien aquí? Mónica sonrió sin voltear el rostro. Estoy intentando estarlo, pero el pasado aún llamaba a la puerta. Esta vez, con una invitación. Sus padres convocaron una reunión formal con Miguel en el despacho de la casa. La atmósfera era densa. El padre estaba con los brazos cruzados. La madre hojeaba un cuaderno como si se tratara de otro asunto más en la agenda. Miguel, vamos a ser directos, empezó el padre. No estás pensando con claridad. Todo lo que construiste, toda tu trayectoria, no puede ser tirada a la basura por un arrebato emocional. La madre completó con tono cortante. Todavía puedes arreglar esto. Solo tienes que escucharnos. Solo tienes que retomar el camino que siempre fue tuyo. Miguel permanecía de pie junto a la ventana. Observaba el jardín allá afuera, donde Andrea corría tras Arturo con un avioncito de papel. Sus ojos se llenaron de un brillo que sus padres ya no reconocían. ¿Ustedes creen que esto se trata de patrimonio, estatus, imagen? Se giró lentamente. Pero esto se trata de mí. Por primera vez en mi vida me escucho. Y no es un arrebato. Es claridad. Entonces, el padre golpeó la mesa con la mano. Si mantienes a esa mujer y a esa niña aquí, si sigues con esta ridiculez sentimental, serás removido de la presidencia, de la empresa, de la herencia, de todo. La madre no lo interrumpió, solo asintió, fría. Miguel guardó silencio por unos segundos. Luego levantó el rostro y habló con calma. Entonces háganlo. Los padres se miraron entre sí como si no pudieran creer lo que estaban oyendo. Miguel se acercó a la puerta. Elijo a mi familia, a la que me ama, a la que me perdona, a la que me salvó. Y luego completó casi en un susurro, por primera vez voy a hacer lo correcto. Esa misma noche, Miguel reunió a la familia en el piso superior. Se sentaron juntos en la sala de TV, los cuatro. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero el silencio ahora era bueno. Estaba lleno de significado. Miró a los tres, Andrea, Arturo y Mónica, y dijo con voz baja, pero firme, a partir de mañana empezamos de nuevo. De verdad. Andrea lo miró con un brillo en los ojos. Mónica no dijo nada, solo sonrió, y Arturo, sin entender del todo, se acercó y se recostó en el regazo de su padre. Allí, en esa sala que antes parecía un museo, Miguel Herrera dejaba de ser un nombre para finalmente convertirse en papá. El cambio ocurrió sin alarde. Miguel no contrató camiones de lujo, ni hizo anuncios públicos. Un día, simplemente cargó maletas sencillas en su propio coche y condujo hasta un barrio modesto, en la zona poniente de la ciudad. La casa era pequeña, con muros bajos y fachada clara, un pequeño jardín al frente y ventanas que dejaban entrar verdadera luz. Era distinta a todo lo que él conocía. Allí a nadie le importaban los apellidos, y fue allí donde comenzaron de nuevo, no como millonario y exnovia de juventud, sino como 4 personas intentando ser una familia. En los primeros días, todo era aprendizaje. Miguel tuvo que reaprender a vivir sin los atajos del dinero. Descubrió cuánto cuesta el gas, aprendió dónde comprar pan fresco y se vio por primera vez lavando sus propios platos mientras Andrea cantaba desafinada en la sala. Arturo, emocionado con la nueva libertad, corría descalzo por el patio. Andrea organizaba los armarios, separaba la ropa por colores y se reía cuando su papá intentaba colgar una cortina al revés. Mónica, por su parte, reavivó un lado suyo que llevaba mucho tiempo dormido. Volvió a cuidar de los vecinos, a ofrecer remedios naturales, a conversar con la gente sin prisa. Las comidas, ahora, eran otro tipo de riqueza.
nada de cenas silenciosas ni platos importados. Allí, con arroz sencillo, verduras y jugo natural, surgían las conversaciones más sinceras que Miguel había experimentado en su vida. Andrea hablaba de la escuela, Arturo imitaba a los maestros, y hasta Mónica, entre cucharada y cucharada, contaba historias del tiempo en que vivían en un cuarto pequeño con goteras en el techo. Miguel escuchaba todo en silencio, sonreía, se conmovía. No sabía que esto existía, confesó una noche, sosteniendo la taza de café con ambas manos. ¿Esto qué?, preguntó Andrea. Paz, respondió. Los fines de semana veían películas viejas en el sofá estrecho de la sala. Arturo se recostaba en las piernas de Mónica, Andrea cubría a Miguel con una manta delgada y obligaba a todos a comer palomitas con mucha sal. Reían juntos, se quedaban dormidos ahí mismo, amontonados, olvidando la hora. Un sábado lluvioso, los cuatro armaron una estantería de madera que Miguel compró en una venta de segunda mano. Era una tarea simple, pero se convirtió en caos y diversión. Andrea leía el manual en voz alta, Mónica intentaba seguir las instrucciones, Arturo apretaba los tornillos equivocados y Miguel se rindió tratando de fingir que sabía lo que hacía. El vecindario, poco a poco, los adoptó. Niños tocaban el timbre para invitar a Andrea y Arturo a jugar. Una señora de la casa de al lado llevó un pastel de elote como bienvenida. Mónica comenzó a recibir visitas para pedirle consejos como en los viejos tiempos. Miguel empezó a ofrecer pequeñas consultorías a emprendedores locales, nada de cifras millonarias, solo el placer de usar lo que sabía para ayudar a quien lo necesitaba. Y en medio de toda esa sencillez, se dio cuenta de algo que jamás había visto en la cima de la empresa. Allí, en ese rincón del mundo, él era necesario. Él estaba completo. La antigua mansión ahora parecía tan lejana como el recuerdo de otra vida. Andrea ya no sentía miedo al andar descalza. Arturo dormía mejor. Mónica volvía a sonreír con los ojos. Y Miguel por fin se veía en el espejo y se reconocía. No como el ejecutivo poderoso, sino como padre, como hombre, como alguien que se había equivocado, sí, pero que eligió cambiar. Era el atardecer cuando Miguel llamó a Mónica al patio. El cielo estaba pintado de tonos dorados y rojizos, y el olor a pasto mojado aún flotaba en el aire por la breve lluvia que había caído más temprano. Andrea y Arturo estaban en la sala, disputando una partida de cartas revueltas, mientras Mónica se limpiaba las manos en el delantal. «¿Vienes un minuto?», le dijo, con esa sonrisa contenida que ella conocía desde los tiempos de juventud. Ella lo siguió sin cuestionar. En el fondo, sentía que había algo diferente en ese momento, quizá por la forma en que él se frotaba las manos, nervioso. El patio era pequeño, pero bonito. Algunas plantas estaban alineadas en macetas chuecas y había un tendedero con ropa que aún goteaba. Miguel se detuvo cerca de un árbol y respiró hondo. El viento alborotó un poco su cabello y él rió, algo incómodo. «No preparé nada elegante, no hay sorpresa, ni música de fondo, ni flores». Ella lo miró con ternura, en silencio. Entonces él tomó sus manos y dijo: «Ya no tengo fortuna, no tengo herencia ni empresa, pero tengo la oportunidad de amarte como debí hacerlo desde el principio. ¿Puedo darte eso ahora?». Mónica no respondió de inmediato. Solo lo miró a los ojos por largos segundos, y entonces, con la mirada húmeda y una sonrisa contenida, dijo: «Siempre acepté». Miguel bajó la cabeza, conmovido, y la abrazó como quien por fin aterriza después de un vuelo largo y turbulento. En ese abrazo había promesa, arrepentimiento, reconciliación y paz. Ninguno de los dos necesitó decir más. Solo se quedaron ahí, bajo la luz suave del atardecer, mientras el mundo allá afuera seguía corriendo. Pero ahí, en ese patio, el tiempo parecía detenerse solo para ellos. Días después se celebró la boda, nada de iglesia, ni salón de fiestas. La ceremonia fue en el propio patio,
bajo el árbol donde se hizo la propuesta. Andrea colocó luces de foquitos en las ramas. Arturo organizó las sillas que eran prestadas por los vecinos. No hubo invitados, no hubo fotógrafos, solo estaban los cuatro. Miguel vistió una camisa blanca arrugada, Mónica usó un vestido que ella misma arregló. Andrea sostenía los anillos y Arturo intentaba contener la emoción con una sonrisa chueca. El intercambio de votos fue silencioso. No hubo discursos largos, solo miradas y manos entrelazadas. Miguel lloró bajito mientras colocaba el anillo en el dedo de Mónica. «Esta es la primera promesa que te hago de verdad», susurró. Ella asintió, tocando su rostro con ambas manos. Andrea, a un lado, contenía la risa y las lágrimas al mismo tiempo. Arturo no entendía del todo la profundidad de ese momento, pero sabía, por el brillo en los ojos de su padre, que eso era importante. Era real. Después del sí, Andrea colocó una cobija vieja en el suelo e improvisaron un picnic en el jardín. Comieron pastel sencillo de chocolate, bebieron jugo de naranja y rieron con historias antiguas. Mónica contó cómo conoció a Miguel en su juventud. Andrea dijo que siempre supo que terminarían juntos. Arturo quiso saber si él también tendría una boda así algún día. Miguel respondió sonriendo. «Solo si es en el patio». Rieron y volvieron a reír. Y ahí, sentados en el suelo, rodeados de sencillez, sellaron lo que quizás fue el pacto más verdadero de sus vidas. Fue entonces cuando Andrea, aún sentada en el suelo, miró a su papá con una expresión curiosa. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Miguel dejó a un lado la regadera, se limpió las manos en el pantalón y respondió con una sonrisa. «Claro que puedes». Ella giró el rostro pensativa. «¿Por qué elegiste todo esto? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste poder? ¿Lo perdiste todo?» La pregunta quedó flotando en el aire como una hoja a punto de caer. Mónica volteó discretamente, escuchando. Arturo también se detuvo, curioso por la respuesta. Miguel se arrodilló frente a su hija, la miró a los ojos y dijo, con la voz más serena que ella le había escuchado jamás: «Porque los gané a ustedes». Andrea guardó silencio por unos segundos y luego sonrió. Una sonrisa pequeña pero llena de mundo. «Curamos más que a Arturo, ¿verdad?» Miguel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Curamos lo que nadie veía». Mónica se acercó, se agachó a su lado y tomó con cariño la mano de su esposo. Arturo, sin comprenderlo todo pero sintiéndolo, se recostó sobre su papá y apoyó la cabeza en su pecho. Andrea se acurrucó junto a su mamá y se quedaron así, los cuatro, sin necesidad de decir nada, como si ese gesto simple sellara una nueva historia, un nuevo comienzo. Desde arriba se veía la casita con su jardín discreto, el tendedero moviéndose levemente con el viento, las flores creciendo en las esquinas del muro. En el centro de todo, una familia abrazada, bajo la luz cálida del atardecer. El tiempo parecía desacelerarse solo para ellos. El cielo se volvía naranja, luego rosa, luego azul oscuro, y en ese rincón del mundo el amor no pedía nada a cambio, solo verdad, solo entrega, solo valentía. Ahí, en esa tarde cualquiera, terminaba una historia extraordinaria, no con aplausos ni reflectores, sino con la respiración profunda de quien por fin sabe dónde pertenece. Y ese lugar para Miguel, Mónica, Andrea y Arturo era exactamente ahí, juntos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.